Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Estoy aquí como siempre lista para traerles toda la información superíndice 3N Moon jugosa, las actualizaciones Moon frescas y por supuesto, esos momentos que nos dejan a todos con la boca abierta. CU superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en el universo de las celebridades que tanto nos apasiona. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que su copyright que les va a encantar. Prepárense porque vamos a hablar de una pareja que queramos o no, siempre da de copyright hablar. Lo adivinaron o bueno, seguramente ya lo vieron en el título, jaja. Estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Rafael. Exactamente. Copyright serú, esta vez. ¿Serú que el destino, el karma o simplemente una fuerza CU superíndice 3 esmica los sigue uniendo? Vamos a analizarlo a fondo, desmenuzando cada detalle, cada rumor y cada pista que se nos cruce en el camino. Vamos a desmenuzar las últimas noticias, las pistas que hemos encontrado en redes sociales, los rumores que circulan por internet y por supuesto, vamos a hacer un análisis profundo de la química, esa que todos vimos en pantalla y que seguimos recordando, que existe entre estos dos talentosos actores. ¿Recuerdan Senkal Kapimi? Ah, esos tiempos dorados. Bueno, no nos adelantemos. Vamos a recorrer juntos los laberintos del corazón y del mundo del espectáculo, buscando respuestas a la pregunta que todos se hacen, ¿volverán a estar juntos Hande y Kerem? Antes de que empecemos, quiero recordarles que este canal existe gracias a ustedes, a su apoyo y a su pasión superíndice 3N por el entretenimiento. A su que si aún no se han suscrito, los invito a hacerlo ahora mismo. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayu copyright dándoles lo mejor. Ahora manos a la obra. Y prepárense porque este análisis va a ser largo y jugoso. Bueno, pongámonos en contexto. Kerem Bürsin y Hande Rafael, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco y por supuesto, a nivel internacional. Su talento, su carisma y por supuesto, esa innegable química que mostraron en la exitosísima serie, Senkal Kapimi, los catapultaron a la fama mundial. La serie fue un fenómeno superíndice 3 meno, y parte de ese fenómeno superíndice 3 meno fue la relación superíndice 3N que surgió superíndice 3 entre ellos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que esta pareja conectara de una manera tan profunda con el público? Analicemos un poco más a fondo ese fenómeno. Recordemos ese romance de ensueu más menos o que vivieron. Los vimos enamorados, felices, compartiendo momentos especiales en redes sociales. Vacaciones juntos en Maldivas, que fotos, cenas románticas en Estambul con vistas al Bósforo, miradas CU superíndice 3 cómplices en alfombras rojas. Todo parecía indicar que habíamos encontrado a la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Cada interacción, cada comentario, cada fotografía era analizada al milímetro por los fans, que celebraban cada pequeño gesto de amor. Parecía que su amor era a prueba de balas, invencible. Y como en todo cuento de hadas, la historia llegó superíndice 3 a su fin. La ruptura, aunque dolorosa para muchos de sus fans, fue confirmada, dejando un vacío en el corazón superíndice 3N de quienes son más menos van con verlos juntos para siempre. El shock fue inmenso, y la pregunta que resonaba en todos lados era, ¿qué salió mal? ¿Por qué se acabó el amor? Pero como dice el dicho, donde hubo fuego cenizas quedan. Y es que a pesar de que ambos han seguido sus caminos por separado, los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N siempre han estado presentes. ¿Por copyright? Bueno, aquí es donde empieza lo interesante, donde la cosa se pone realmente sabrosa. La esperanza, mis queridos, nunca muere, y menos cuando se trata de una pareja tan querida como Anker. En las últimas semanas, las redes sociales se han encendido con una serie de pistas que han hecho que los fans de Anker, como se les conoce cariu más menos osamente, vuelvan a ilusionarse. Pequeu más menos os gestos que podrían ser insignificantes, coincidencias en lugares que podrían ser mera casualidad, comentarios sutiles que podrían ser solo eso, sutiles. Todo ha sido analizado al detalle por los MU. SAQ Copyright Rimos seguidores de la pareja.
Los foros de fans se han llenado de teorías, de conspiraciones amorosas, de sueños y esperanzas renovadas. Por ejemplo, hace poco ambos fueron vistos en el mismo pause, en momentos diferentes, pero lo suficientemente cerca como para que las alarmas sonaran. Ande estaba en Italia para un evento de Bulgari, del cual es embajadora, y Kerem, casualmente, también fue visto en Italia, aunque aparentemente por motivos de trabajo relacionados con su nueva serie. Algunos dirán que es pura coincidencia, que los dos tienen compromisos laborales en la misma región superíndice 3. Pero, ¿serú realmente Asu? ¿O hay algo moon ese de true ese de todo esto? ¿Se habrán encontrado en secreto? ¿Habrán aprovechado la oportunidad para reconectar? Las preguntas son muchas y las respuestas por el momento escasas. Además se ha rumorado que han tenido contacto a Trabu Copyright S de amigos en común. Al parecer han estado preguntando el uno por el otro, mostrando cierto interu Copyright S en saber CU superíndice 3 moles va en sus vidas. Una fuente cercana, de esas que nunca revelamos guiño, nos contó que Ande ha estado preguntando a sus amigos sobre el estado anímico de Kerem, si está feliz con su nuevo proyecto y si se le ve tranquilo. Por su parte, Kerem también ha preguntado por Ande mostrando interés en saber cómo le va con sus proyectos y si está disfrutando de su tiempo libre. Esto obviamente ha alimentado las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3N. ¿Será que el amor sigue latente aunque oculto bajo la superficie? Pero seamos realistas, no todos son flores y corazones. También Copyright N hay que tener en cuenta que ambos son figuras públicas, con agendas apretadas y proyectos que los mantienen ocupados. La presión mediática es constante y cada uno de sus movimientos es observado y analizado al detalle. Además, ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después Copyright S de su ruptura. Ande, por ejemplo, ha tenido una relación superíndice 3N con el actor KNYLDRM, una relación que duró unos meses y que, aunque discreta, fue confirmada por los medios turcos. Y Kerem, por su parte, también Copyright N ha sido relacionado con la influencer Stephanie Cayo, una relación que generó bastante controversia y que, según los rumores, no terminó en los mejores términos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estar N realmente dispuestos a dejar a Truth S el pasado y darle una nueva oportunidad a su amor? ¿Estarán dispuestos a perdonar, a olvidar, a reconstruir lo que una vez se rompió? ¿O serú que simplemente son buenos amigos que se preocupan el uno por el otro y que el cariño que se tienen ha trascendido la relación romántica? Lo cierto es que la química entre ellos es innegable. Basta con ver cualquier escena de Senkalkapimi para darse cuenta de que hay algo especial entre Kerem y Ande. Esa conexión superíndice 3N, esa chispa que los une, es lo que ha hecho que tantos fans sigan so más menos ando con verlos juntos de nuevo. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se reían juntos, todo era tan natural, tan auténtico, que era imposible no creer en su amor. Y hablando de Senkalkapimi, no podemos olvidar el impacto que tuvo la serie en sus carreras. La serie no solo los consolidó superíndice 3 como estrellas a nivel internacional, sino que también Copyright N les abrió superíndice 3 las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Ambos han seguido trabajando arduamente, demostrando su talento y versatilidad en diferentes roles. Ande, por ejemplo, ha protagonizado series como Bambaska Biri, Another Love, donde interpreta a una fiscal con una doble vida, demostrando su capacidad para asumir roles más complejos y oscuros. También ha participado en campañas publicitarias para marcas de renombre como Bulgari y Nocturne, consolidándose como un icono de estilo y belleza. Y Kerem, por su parte, ha estado trabajando en la serie Jakob Seversen, What If You Love Too Much, donde interpreta a un hombre que ha sido criado en el extranjero y que debe regresar a Turquía para hacerse cargo de sus hermanos menores. También ha participado en proyectos internacionales y ha incursionado en la producción cinematográfica, mostrando su ambición y su deseo de expandir sus horizontes. Esto demuestra que a pesar de su ruptura, ambos han sabido mantener el ucondiéresis copyright cito en sus carreras y seguir creciendo como actores. Han demostrado que son profesionales dedicados y que no se dejan afectar por los dramas personales. Pero, ¿serú que el ucondiéresis copyright cito profesional es suficiente para llenar el vacuo que dejaron en sus corazones? ¿Será que el amor, a pesar de todo, sigue siendo una prioridad en sus vidas? Volviendo al tema de la posible reconciliación superíndice 3N, hay un detalle que no podemos pasar por alto, la reacción superíndice 3N de sus fans.
Los fans de Anker son un eju copyrightcito de personas apasionadas que los siguen a todas partes, que analizan cada uno de sus movimientos y que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Son detectives implacables, capaces de encontrar conexiones donde otros solo ven coincidencias. Han creado cuentas en redes sociales dedicadas exclusivamente a apoyar su relación superíndice 3N, comparten fotos y vídeos de sus momentos felices y por supuesto, no dudan en expresar su opinión superíndice 3N sobre cualquier rumor o noticia que surja en torno a ellos. Son verdaderos guerreros del amor, dispuestos a luchar por su pareja favorita hasta el final. Esta presión superíndice 3N por parte de los fans, ¿será un factor determinante en la decisión superíndice 3N de Kerem y Ande? ¿Sentirá la responsabilidad de complacer a sus seguidores y darle una nueva oportunidad a su amor? ¿O preferirá seguir sus propios caminos y evitar la presión superíndice 3N medio tica? Es una pregunta difícil, ya que la presión de los fans puede ser un arma de doble filo. Por un lado puede ser un incentivo para intentar una reconciliación, pero por otro puede generar un estrés adicional que termine por dañar la relación. Es importante recordar que al final del dúo, son ellos quienes tienen la última palabra. Son ellos quienes deben decidir qué copyright es lo mejor para sus vidas y para su felicidad. Nosotros como fans podemos expresar nuestro apoyo y nuestra opinión superíndice 3N, pero debemos respetar su decisión superíndice 3N, sea cual sea. Debemos recordar que son personas, no personajes de una telenovela, y que merecen tomar sus propias decisiones sin sentirse presionados por las expectativas ajenas. Además, hay que tener en cuenta que las relaciones son complicadas. No siempre es fácil volver a empezar después copyright de una ruptura. Hay heridas que sanar, resentimientos que superar y sobre todo, la necesidad de estar seguros de que ambos están dispuestos a comprometerse y a luchar por la relación superíndice 3N. Requiere madurez, honestidad y una gran dosis de paciencia. No es un camino fácil, pero si el amor es verdadero, vale la pena intentarlo. Pero como dije al principio, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la verdad es que la llama entre Kerem y Ande nunca se ha apagado por completo. Sigue habiendo un brillo, una chispa que nos hace pensar que aún hay esperanza. Esa chispa se alimenta de los recuerdos, de las miradas, de las sonrisas compartidas y sobre todo, del cariño que ambos se siguen teniendo. Personalmente creo que ambos son personas muy especiales, con un talento innegable y un corazón superíndice 3N enorme. Se merecen ser felices, ya sea juntos o por separado. Y si el destino los vuelve a unir, será maravilloso. Sería como ver un cuento de hadas con un final feliz, una confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero si no es así, debemos respetar su decisión superíndice 3N y desearles lo mejor en sus vidas. Debemos aprender a aceptar que no todas las historias de amor tienen un final feliz, y que a veces, el mejor camino es seguir adelante por separado. Lo que es cierto es que su historia de amor, aunque breve, dejó superíndice 3 una huella imborrable en el corazón superíndice 3N de muchos. Y esa huella, esa magia, es lo que sigue alimentando las esperanzas de una posible reconciliación superíndice 3N. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede ser intenso y apasionado, y que aunque a veces termine, siempre deja una marca en nuestras vidas. Ahora, vamos a analizar algunas de las pistas recientes que han surgido en redes sociales. Por ejemplo, hace unos días Ande publicó superíndice 3 una foto en su Instagram en la que aparecua usando una prenda de ropa que, según algunos fans, pertenecua a Kerem. Se trataba de una sudadera oversized con un diseño muy particular que Kerem había usado en varias ocasiones. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero la verdad es que la prenda en cuestión superíndice 3N era bastante particular, lo que hizo que muchos pensaran que no era una simple casualidad. ¿Será que Ande conserva algunas prendas de Kerem como recuerdo de su relación? ¿O será que simplemente le gusta el estilo de la sudadera? Otro detalle que ha llamado la atención superíndice 3N es que ambos han estado siguiendo a las mismas cuentas de Instagram relacionadas con viajes y estilo de vida. Cuentas de hoteles boutique en la costa italiana, de restaurantes con encanto en París, de destinos exóticos en Asia. ¿Estarán planeando un viaje juntos? ¿O simplemente tienen gustos similares? Es posible que ambos estén buscando inspiración para sus próximos viajes, o que simplemente compartan intereses en común. Y por supuesto,
No podemos olvidar los comentarios que han hecho algunos de sus amigos en Comune. Algunos han insinuado que ambos han estado hablando y que hay buena onda entre ellos. Otros, en cambio, han negado cualquier posibilidad de reconciliación superíndice 3n. Las opiniones son variadas y contradictorias, lo que hace que la situación sea aún más confusa. La verdad es que al final del dúa, todos son rumores y especulaciones. No hay nada confirmado y hasta que ellos no hagan una declaración superíndice 3n oficial, todo seguirá siendo una incu superíndice 3 nita. Debemos recordar que son personas reservadas y que no suelen compartir detalles de su vida privada con el público. Pero como dije antes, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña más menos a posibilidad de que Kerem y Ande vuelvan a estar juntos, los fans de Anker seguirán en eso más menos ando. Seguirán analizando cada uno de sus movimientos, buscando señales que indiquen una posible reconciliación. ¿Y ustedes, copyright, piensan? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? ¿Creen que el amor puede renacer después de una ruptura? Du copyright, genme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright piensan sobre este tema. Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a entender mejor sus expectativas y a ofrecerles contenido que realmente les interese. Bueno, mis queridos fans, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis que hemos hecho sobre la posible reconciliación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Anderu Parrafoel. Espero haber respondido a algunas de sus preguntas y haber alimentado su esperanza, aunque sea un poco. En resumen, hemos visto que a pesar de su ruptura, la química entre ellos sigue siendo innegable y que los rumores de una posible reconciliación superíndice 3n siempre n presentes. Hemos analizado las pistas que han surgido en redes sociales, la reacción superíndice 3n de sus fans y, por supuesto, hemos recordado el impacto que tuvo su relación superíndice 3n en sus carreras. Hemos explorado los entresijos de su relación, los desafíos que enfrentaron y las razones por las que su historia de amor cautivó a millones de personas en todo el mundo. La verdad es que al final del dúa, todo son especulaciones y no hay nada confirmado. Pero mientras haya una pequeña más menos a posibilidad de que vuelvan a estar juntos, los fans de Anker seguirán en eso más menos ando. Seguirán creyendo en el poder del amor y en la posibilidad de un final feliz. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo. Su fidelidad es mi mayor recompensa. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan sobre este tema? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación superíndice 3n? ¿Cuál es su opinión sobre la presión de los fans en la vida de las celebridades? Me encanta leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental. Cada like, cada comentario, cada suscripción me motiva a seguir trabajando duro y a ofrecerles contenido de calidad. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Y no se pierdan nuestros superíndice 3 vídeos, que estarán llenos de sorpresas y noticias del mundo del espectáculo. Tengo muchas ideas en mente y estoy preparando contenido muy interesante para ustedes. Una vez más, muchas gracias por su apoyo y por su pasión superíndice 3n por el entretenimiento. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3s. Y recuerden, nunca dejen de soñar con el amor.